Buenas tardes. Es que yo quería saber cómo has empezado en este periodismo. Pues en el año 2001 aproximadamente, la cadena de televisión Telecinco, que tiene una programación más de tipo lúdico, más en España se conoce por ser una cadena más centrada en los programas del corazón, en la información social, quiso crear un equipo de investigación para competir con otra cadena, Antena 3, que en ese momento estaba emitiendo los documentales, los fantásticos documentales de investigación del Mundo Televisión, de la productora asociada al periódico El Mundo, y nos contrataron a 3 periodistas un poco locos, un poco kamikazes, para encargarnos reportajes de investigación de alto riesgo. Digamos, 2 compañeros realizaron una investigación sobre el narcotráfico en Cuba y a mí me encargaron el trabajo de los skinheads. De ahí nació el diario de un skin. Lo que ocurrió es que yo estuve un año trabajando en esa investigación con los grupos neonazis. Realicé un documental de 50 minutos que tendría que haberse emitido en prime time. El problema es que cuando tenía que emitirse ese documental, que era el año 2002, era el año del centenario del Club de Fútbol Real Madrid, España, que conmemoraba su centenario de existencia. Una de las cosas que yo había descubierto en mi investigación era la implicación del Real Madrid y de algunos jugadores de primera división de este equipo que apoyaban o que incluso colaboraban con uno de los grupos nazis, Ultrasur o Ultra de fútbol, que además estaba muy vinculado a los Hammerskins, una de las organizaciones neonazis de skinhead más importantes del mundo. Y el reportaje se destrozó. Se emitió el documental totalmente censurado un sábado por la tarde, a las 6 de la tarde, en una hora de muy mala audiencia, completamente cortado, se había restringido casi a la mitad la duración, y aquello me enfadó tanto, me cabreó tanto, que decidí escribir un libro contando todo lo que no había salido en el documental, y así es como publiqué el primer libro, Diario de un Skin. Eso afortunadamente me dio la suficiente independencia, porque el libro fue un éxito de ventas que nadie se esperaba y me permitió tener los fondos para poder sufragar yo toda la investigación del año que trafiqué con mujeres sin tener que depender de ningún medio. Y de la misma forma, el año que trafiqué con mujeres tuvo las suficientes ventas como para poder hacer la investigación del palestino sin tener que depender también de ningún medio de comunicación. Así empezó todo. Muchas gracias. ¿Una u otra cuestión? Hola, Antonio. Durante la sua infiltración, ¿no corre el riesgo de ser tomado pela personaje que inventa? Sí. Hay en el mundo de los infiltrados, lógicamente, los mejores infiltrados, los verdaderos infiltrados, son funcionarios de policía o agentes de los servicios de inteligencia. Pero en general, en el mundo de los infiltrados, se llama estampamiento o entrampamiento a la enfermedad del infiltrado, que consiste en que después de permanecer tanto tiempo dentro de un grupo criminal, de una mafia, de un grupo terrorista, viviendo con esa identidad 24 horas al día, algunos infiltrados terminan estampados, terminan teniendo un problema psicológico para diferenciar cuál es el personaje que están interpretando y cuál es el personaje real. En España, por ejemplo, hay varios casos de policías infiltrados en ETA o infiltrados en sectas que han llegado a tener problemas psicológicos muy graves porque tú estás conviviendo
24 horas al día con un grupo de personas con las que tienes que desarrollar toda la empatía posible para no ser descubierto. Y uno de los problemas de este tipo de periodismo es que estamos acostumbrados a satanizar a los criminales, a ver al terrorismo, al crimen organizado, a las mafias desde lejos, a través de un objetivo de una cámara o de un titular de prensa. Pero cuando convives con esas personas 24 horas al día, cuando conoces a sus familias, a sus hijos, a sus padres, cuando comes, duermes, vives con ellos, te das cuenta de que todos hacen lo que hacen, por terrible que sea, porque creen que es lo correcto. Eso no significa que tú lo justifiques. Lo que ocurre es que comprendes por qué hacen las cosas que hacen, incluso las cosas más terribles, como en el caso del terrorismo. Y ahí es donde empiezan los problemas para el infiltrado. En el caso de las infiltraciones de la policía o de los servicios de inteligencia, el infiltrado siempre tiene que tener un oficial de caso, un compañero, que es el que se encarga de evaluar regularmente el equilibrio psicológico de ese infiltrado, de cuidar de que el papel no le supere en la infiltración. Pero en el caso de los periodistas que trabajamos solos, no existe esa figura de un compañero que te advierta si el papel te está desbordando. Por lo tanto, es un poco más complicado, pero realmente el estampamiento es uno de los mayores peligros que existen en una infiltración, casi tan grave como que la policía pueda confundirte con un terrorista o con un nazi o con un mafioso real, o que incluso tus compañeros en ese grupo criminal puedan descubrir que eres un periodista. Muchas gracias. Gracias. Una otra cuestión. Hola, buenas tardes, Antonio. Si Hola, pudieras volver al principio, ¿lo harías de la misma manera o cambiarías algo? Yo ahora, con la perspectiva de los años, me doy cuenta de que he perdido mucho tiempo y mucho dinero siguiendo pistas falsas en muchas investigaciones, sobre todo en la del palestino, precisamente por creerme que muchas cosas que se habían publicado en los medios de comunicación norteamericanos o europeos sobre Palestina o sobre el terrorismo islamista o sobre Venezuela y la relación de Chávez con el terrorismo, sobre muchas cosas. Yo, cuando empecé una infiltración, no sé nada, tengo que empezar de cero, estudiando, haciendo cursos, formándome, leyendo. Y cometía el mismo error que probablemente cometen muchos compañeros, de creer que Wikipedia y Google son la panacea para conseguir información. Luego supe que no era así. Pero a costa de investigar in situ, muchas cosas que aparecían constantemente en los medios de comunicación europeos o americanos como si fueran ciertas, y luego descubrí que no lo eran. Pero a pesar de eso, a pesar de que ahora probablemente no sería tan ingenuo, tan crédulo, yo creo que sí, que volvería a hacer todo lo que he hecho, porque lo mejor de este trabajo, de este tipo de periodismo, es que te da una autoridad moral que aceptan incluso las víctimas, entre comillas, de tus investigaciones. Por ejemplo, después de que se publicase el diario de un esquín, yo recibí cientos, y te prometo que no es una exageración, cientos de cartas y emails de chicos y chicas españoles, portugueses, brasileños, que decidían dejar el movimiento nazi después de leer ese libro, porque se daban cuenta de que yo había vivido las mismas cosas que ellos y de que no los juzgaba. Yo no juzgo en ningún momento los grupos en los que me infiltro, simplemente expongo, cuento lo que he visto y lo que he vivido.